El día de hoy nos enfocaremos a estadística. ¿Qué es estadística? Bueno, la estadística es la ciencia de coleccionar, analizar, interpretar e inclusive presentar datos en los cuales hayamos obtenido información. Dentro de la estadística pueden subdividirse dos ramas. Por un lado, existe la estadística descriptiva y por el otro existe la estadística inferencial. La primera de ellas busca organizar y resumir datos utilizando números y gráficas. Como por ejemplo, podemos tener números, también resume datos por medio de gráfica de barras, por medio de histogramas, gráficos circulares y en forma de gráficas. Un ejemplo de ello sería el siguiente, donde tengo una gráfica y esta puede representarse a partir de este gráfico de barras. Por otro lado, también puedo tener histogramas, que serían funciones o que serían gráficas muy parecidas, pero ahora no habría espacios y me servirían para diseñar, organizar e inclusive interpretar otra clase de datos. La gráfica de círculos es muy útil cuando quiero partir y quiero obtener porcentajes de un entero o de un global. Este sería una gráfica de barras. También existen formas de gráficas en las cuales pueden ser lineales y también puedo tener gráficas que me puedan representar curvas de este estilo, que pueden ser de este tipo o inclusive de este tipo. Básicamente, la forma en cómo puedo resumir, tratar y además interpretar estos datos de manera mucho más sencilla es a través de gráficas. También puedo conocer, por ejemplo, en las medidas, medidas de tendencia central, en las cuales podemos resumir, por ejemplo, la media, la mediana y la moda. Como por ejemplo la ecuación de la media, bien, podría ser descrita como simplemente x testada por que va a ser igual a la sumatoria de los elementos en x sobre n elementos. Esta forma de cómo representar otra cosa podría ser la población, que en este caso se denotaría de esta manera, que básicamente representa el promedio de la mediana y básicamente es una forma para nosotros poder representar números. También lo puedo representar a partir de tablas de frecuencias ponderadas y existe una cantidad muy grande de poder representar estos datos y además existen las medidas de variabilidad en las cuales podemos resumir como por ejemplo el rango, la varianza y también la desviación estándar, en el cual también me puede permitir obtener una medida de la dispersión que existen entre los datos. Esto correspondería a la estadística descriptiva. Por otro lado, existe la estadística inferencial. En la estadística inferencial se usan datos de muestra para hacer una inferencia y sacar conclusiones de la población. Supongamos que tenemos una población de X, Y y Z, en la cual tiene, por ejemplo, una población de 100,000 habitantes. Entonces me gustaría conocer, por ejemplo, cuánta población vive en esa ciudad que tenga carros azules. Entonces lo que puedo hacer es obtener una muestra de esta población y de tal manera analizar esa muestra y hacer mediciones que me den un indicativo o una inferencia de la población, que es mucho más difícil de tratar. Por lo tanto, escojo una pequeña muestra de esta población, que es una sección, por ejemplo, de 100 personas. Y con esta población, lo que ahora puedo decir, de esa población, 20 sobre 100 va a ser indicativo a un 20%. De esta población de 100 personas, encontré que 20 usan carros azules. Quizás la estadística inferencial me permita hacer una inferencia de cuántas personas de 100,000 tengan también carros azules utilizando esta información. Entonces trato de hacer una predicción que también usa la probabilidad descriptiva y tratar de hacer una inferencia en una población que no puedo controlar. Por ejemplo, aproximadamente
también puedo decir que en la estadística descriptiva puedo conocer que un 20% más menos un 2% sería un indicativo más menos que en la población el 20% utilizan carros azules. Esto es algo que me permite conocer la segunda parte de la estadística inferencial, que es asegurarme que la predicción, usar la probabilidad para asegurarme que la predicción sea correcta, utilizando intervalos de confianza y márgenes de error. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que estamos al 95% seguros de que esta inferencia que acabo de hacer es correcta. Y por lo tanto, estoy 95% seguro que la afirmación que hice anteriormente, que el 20% de las personas en esta población grande utilizan carros azules. Entonces, casi podríamos afirmar que esta clase de mediciones las podemos hacer en 100 personas o inclusive en 1000 personas. Y por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, para estas 1000 personas que un 21% más o menos 1% cumple en la afirmación anterior que predicho. Es decir, al aumentar esta muestra, el margen de error se mantiene y por lo tanto la conclusión sigue permaneciendo. Ahora, digamos que el 21% de esta población prefiere los carros azules con un 1% de margen de error. Entonces incrementaríamos la muestra y la predicción podría ser inclusive aún mucho mejor, puesto que la preferencia de carros azules en general se mantendría. Y esto también es parte de la estadística descriptiva. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para contextualizar los conceptos principales de qué es lo que hace la estadística descriptiva y qué es lo que hace la estadística inferencial. Nos vemos en el siguiente video. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.